Cordial saludo, mi nombre es Elisama Muñoz Terán. A continuación voy a responder algunas preguntas hechas por una entrevista escrita por parte de la estudiante Adriana del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Las preguntas que ella me relaciona son las siguientes. ¿Qué es sexualidad? Bueno, creo que la sexualidad es una etapa que vive el ser humano como ser en desarrollo. Cuando alcanza cierto tipo de maduración empieza a experimentar lo que es la sexualidad. ¿Qué es sexo? Bueno, creo que el sexo es aquello que define a los seres humanos entre pertenecer a ser hombre, son como las características que te definen si eres hombre o eres mujer. Cuando hablo de características, creo que son características biológicas, apuntando directamente a si tienes vagina eres una mujer, si tienes pene es un hombre. A eso creo que se hace referencia el sexo. La diferencia entre sexo y sexualidad. Creo que la diferencia es que el sexo te determina a ser parte de un grupo y la sexualidad determina una actividad que tú ejerces en cierta etapa de tu vida. Otra pregunta que ella me relaciona acá. ¿Qué es el género? Bueno, creo que el género es aquello que se forma cuando la persona ya crece, empieza a desarrollar ciertas características, formas de vida y clasifica su tipo de género. El género, dentro de este grupo, la persona puede ubicarse sus características. No pueden ser específicamente género femenino o masculino. También una persona de género femenino puede optar por pertenecer al género de ser lesbiana o ser gays. Existen diversidad de géneros. Entonces creo que el género no es algo específico, es algo que la persona escoge en cuanto va creciendo y va desarrollándose como ser social. Relación entre sexo y género. Bueno, la relación que yo creo que hay es que el sexo, como lo dije anteriormente, te determina a un grupo, hombre-mujer, y género te determina según tus características, no solamente a hombre-mujer, sino también a otra forma de vivir y llevar a cabo la sexualidad. Sí creo que hay sinónimos entre el término igualdad y equidad. Sí, creo que sí son sinónimos. Bueno, creo que debemos partir de dos puntos. En que creo que la equidad da correspondiendo a lo que determina el sexo, determina el grupo. Y la igualdad te da todo por parte igual, no hace ninguna discriminación si eres hombre o mujer, sino que todo lo da igual. En cuanto a la equidad, es algo totalmente diferente. Va como que balanceando según el tipo de capacidades las cosas que se dan. Que sí he escuchado alguna vez acerca de la equidad de género. Sí, creo que es un tema que en el mundo actual está resaltando mucho el tema de la equidad de género. A través de la historia hemos vivido, por decirlo así, un sistema machista donde el sexo femenino siempre ha estado por debajo. Entonces creo que la equidad de género va apuntando a eso, en busca hacia la igualdad de derechos, hacia la igualdad en la forma de vida. Y por último, ¿a quién compete la educación sexual en los niños? Bueno, creo que esto es un trabajo de corresponsabilidad que compete desde el seno de la familia hasta las escuelas y la misma sociedad. Bueno, estas son mis respuestas, mi punto de vista. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Mosquera y hoy les vengo a hablar sobre la sexualidad. La sexualidad es un aspecto central del ser humano
que se puede expresar por medio de pensamientos, de actitudes, de cómo nos relacionamos, de nuestros sentires, de nuestros roles, de nuestras relaciones que nosotros tengamos a diario. Cuando hablamos de sexualidad no solamente se habla de un acto sexual, de un coito, sino también de la forma en cómo nosotros nos sentimos, como nosotros damos a conocer alguna emoción que nosotros tengamos. De la sexualidad se derivan muchos componentes, entre ellos vamos a encontrar lo que es el sexo y el género. Cuando hablamos de sexo, hablamos de un aspecto, de un aspecto biológico con el cual se determina a un ser humano como macho o como hembra. Eh, el sexo como tal se despliega, es un factor fundamental de la sexualidad, y cuando se habla de sexo no se habla de tener las relaciones sexuales. Cuando hablamos de género nos referimos a aquellas actitudes que determinan o componen a una persona, como ya se había dicho anteriormente. Bienvenido a la entrevista, señor Carlos. Cuéntame, ¿qué es para usted la sexualidad? Para mí la sexualidad es lo que identifica a las personas por su género, ¿Y o qué lo es que el se sexo? considera. El sexo es cuando dos personas se atraen y unen sus cuerpos. ¿Crees que existe diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Y cuáles son las diferencias? Puede ser un término de cuando se trata del sexo, que la persona si es sexo o mujer o sexo hombre. La sexualidad es lo que la persona se considera su sexualidad, o sea, su personalidad. Tiene su diferencia. ¿Qué es género? El género es lo que nosotros nos separamos del cuerpo humano cuando es género femenino y masculino y nos diferencia. ¿Considera que existe alguna relación entre sexo y género? Pues podría ser, pero yo creo que le encuentro demasiada similitud. No le veo diferencia. La palabra igualdad y equidad, ¿la consideras sinónimo? ¿Por qué? Si la considero sinónimo. Pues en términos real, la igualdad como la misma equidad es lo que hace que en cada parte, a pesar de que en físico o en persona sean diferentes, crean que en todas dos partes merezcan lo mismo y tengan los mismos beneficios. ¿Alguna vez has escuchado de equidad y género? ¿De qué crees que trata? Mm, Equidad la he escuchado cuando veo que en muchas partes denigran un género y exigen que todas merezcan la misma equidad, por decirlo así. ¿A quién considera usted que le corresponde la educación sexual de los niños y niñas? Pues como estábamos hablando de equidad, creo que todos merecen eso. Todo el mundo merece esa educación. O sea, que tú estás de acuerdo que a los niños en el aula de clase, en el colegio, se le hable de sexualidad. Pues ya lo están haciendo. Y en la medida que el tiempo pasa, las personas evolucionan y tienen que adaptarse. Y si no les enseñan en qué mundo van a estar, pues sería meterlos sin previo aviso. En cambio, ya ellos les avisan anteriormente para que entiendan y no cometan errores en el futuro. Ah, listo, señor
Carlos. Entonces, muchísimas gracias.